Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Damos gracias, Señor, de que tú nos amas, Señor, que tú nos has puesto como primero en tu lista. Tus ojos están continuamente abiertos sobre los justos y, Señor, tú nos quieres sanar, nos quieres restablecer, nos quieres enfocar a tu labor, a tu obra. Señor, te damos gracias, Padre, porque si estamos aún vivos y estaremos en esta tierra hasta que tú digas, Señor, es para hacer la obra, Señor. Hasta que, como dice tu palabra, que el número de los gentiles hayan entrado completamente. Así que, Señor, nos queremos sujetar a ti para participar contigo, para que este evangelio del reino se predique a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Señor, en esta tarde háblanos a cada uno de nosotros. Señor, usa estas palabras. Señor, usa este siervo, esta vasija para tu gloria, Señor, y para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia, si me permites, a Mateo 9. Quería que pudiéramos meditar en estas palabras del Señor, las conocemos muy bien, van en torno a lo que ya vengo diciendo en la introducción. Vamos a leer desde el versículo 35, 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Por cierto, ayer estuvimos en Antequera, creo que los links de la grabación de Alejandro Rodríguez, que estuvimos invitados a ir a conocerle y nos ministró, fue muy rico y fue muy enriquecedor, y creo que hemos puesto los links a los grupos y os invito a que puedan escuchar. La multiforme gracia de Dios, somos todos diferentes,
Dios nos habla de distinta forma. Es un hombre que Dios está usando en los más altos niveles de conexión con presidentes y personas en autoridad de este mundo. Y pues no le ha caído ningún anillo de venir a hablar a unos pocos en la finca de Antequera, en medio de las vacas. Así se reconocen los verdaderos siervos de Dios, ¿no? Pueden estar en los más altos niveles, pero no les importa estar con 2 o 3 ahí en la sencillez. Y fue de verdad de bendición. Y fue también un recordatorio que bueno ver cuando Dios te habla por otras personas de cosas que uno cree. Aquí estamos leyendo lo que pasó en Israel con el Señor Jesús, que visitaba a todas las aldeas y las ciudades. Tenemos palabras de Dios, tenemos profecía, hemos oído el corazón de Dios que quiere derramar su espíritu hasta los 4 rincones de esta tierra, España. España es una tierra muy seca, una tierra que hasta el día de hoy tiene probablemente menos de 1% de la población que se han nacido de nuevo y sirviendo al Señor, sin lugar a duda menos de 1%. La mies es mucha en España porque mucho se llama 99%. Casi la totalidad de la nación está todavía en oscuridad. Y no les ha amanecido el mensaje del amor de Dios. Lo que han visto y lo que han oído de la religión, en muchas medidas les ha apartado en vez de acercarlos. Y podemos entender por qué, ya que no es el verdadero evangelio ni con el verdadero Espíritu Santo que el catolicismo ha estado obrando en esta nación. Sin embargo, Dios no va a pasar de lado a España. Hasta el día de hoy han pasado miles de años. Y si bien ha habido gotas de la gracia de Dios sobre esta tierra, que hemos podido disfrutar en la primera gloria que conocimos aquí, pero eso aún así han sido cosas pequeñas y que han ocurrido también en otras partes de España, pequeñas con lo que Dios quiere hacer. Dios va a hacer una obra que va a retiñar en los oídos de muchos. Dice, ¿cómo es posible que Dios haya hecho en España? Más de uno van a decir estas palabras. Y más de uno querrán venir a ver España y ver cómo la nación está siendo transformada y está siendo influenciada por el poder de Dios y por arrepentimiento y por transformación. Aquí estamos hablando de dimensiones que nos escapan. Hoy en día estamos hablando de uno, de dos, uno que se convierte, otro que se convierte, otro que se va, otro que viene. Un poquito como David Allen estaba profetizando, ¿no? En la última conferencia nacional, que hasta ahora hemos cosechado de a pocos, 10 aquí, 20, pero que Dios nos va a permitir andar en dimensiones no conocidas. La dimensión de las tinieblas están creciendo y donde abundó el pecado va a sobreabundar la gracia. Todo esto lo tenemos que tener bien claro delante de nuestros ojos. ¿A dónde nos lleva Dios? Dios no nos lleva a que tengamos una vida cómoda. Dios no nos ha llamado a que tengamos una vida próspera. Obviamente nuestra alma sí que prospere en el Señor y la paz de Dios, que es la mayor riqueza que podamos tener. Pero Dios nos ha llamado para que seamos partícipes juntamente con Él de lo que Él va a hacer. Porque si bien 2 puedan echar a 10,000, ahí tenemos las proporciones, ya son fuera de las sumas y de las restas, incluso fuera de las multiplicaciones. Eso ya es exponencial. ¿Okay? Una multiplicación es 2 por 2 por 2, ¿no? Pero la exponencia es cuando exponencial es cuando se van la curva, ¡yum!
Entonces Dios está a punto de hacer esto y nosotros estamos conectados con Él. No nos despistemos por la abundancia de tinieblas, por los desánimos, porque las cosas parecen que no van. Dios nos está formando. Todas las cosas que están pasando, que sea el COVID, que sea ahora lo que está pasando, y vete tú a ver hasta dónde llegará, porque hasta que controle Ucrania no va a parar. Todas estas cosas Dios está permitiendo que ocurran porque hay un plan para la iglesia y que la iglesia esté bien despertada, que sus lámparas estén bien encendidas, que no seamos arrastrados con el error del inicuo y que podamos colaborar con el plan de Dios. La iglesia va en el sentido contrario que el mundo. Entonces, claro, si vamos a ir en sentido contrario, tenemos que ser como el salmón, tener la cosa clara. El salmón tiene que saltar las cataratas, no solamente va a contracorriente del agua, pero además va a contra el nivel, el desnivel. Es fácil ir hacia abajo, ir hacia arriba es más complejo. Y tú y yo somos un pueblo especial, llamado a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Nosotros tenemos que brillar en las tinieblas. ¿Y cómo vamos a brillar? Pues simplemente con el Espíritu y la palabra. Con que pronunciemos la palabra de Dios ungida por el Espíritu Santo y ya está. Un niño lo puede hacer. Y me va a preguntar entonces, ¿qué me impide? Pues muchas veces me impide mis desvaríos, me impide mis distracciones, me impide mi medio compromiso con Dios. Eso me impide. Mi falta de fe me puede impedir. Pero un niño puede pronunciar la palabra de Dios y es ungida por el Espíritu Santo y hace un efecto. El efecto no depende de nosotros, depende de Dios. Entonces, mis hermanos, teniendo la cosa clara hacia dónde Dios nos está llevando o a dónde Él va a ir, nos está llamando. ¿Quieres ser parte del equipo? ¿Quieres ser parte de estos que yo voy a poder utilizar? Porque claro, no se trata de llevarles a hacer la oración del pecador. Se empieza por ahí. Confío que todos vosotros sabéis llevar un alma a Cristo. He dicho confío. Que cada uno de vosotros, como el del servicio militar, ¿no? Hace unos años en España, me lo han contado, que soy guiri yo, Me lo han contado. El servicio militar, pues, todas sus obras, todas las notas del carnet militar, ahí estará Rafael para confirmar o infirmar. Y tenía sus notas y tal, y abajo ponía valentía. Y se lo supone. Porque nunca hemos estado en guerra. Entonces, valentía, se lo supone. Y yo estoy suponiendo que cada uno, pregúntate tú, ¿podrías llevar un alma a Cristo? Simplemente la oración, hablarle las 3 cosas que necesita saber y llevarlo al Salvador. Bien, ese es el primer paso. Pero no se trata solamente de ese primer paso. No se trata solamente de que haga la oración, después qué va a pasar con él. Vamos a tener que arroparlo, ¿no? Vamos a tener que darle el biberón espiritual. Cualquier padre o madre que abandona a un hijo recién nacido es digno de ser juzgado y de ser sentenciado por abandono, ¿no? de un hijo. Y tú y yo, Dios necesita tu boca para que prediquen la palabra, para que lleven las personas. Te van a ir preguntando, te van a agarrar en la calle y te van a decir, ¿cómo puedo ser salvo? Y dice, pues no sé, ven, habla con el pastor. Esos tiempos se acabaron. Porque si el pastor sigue vivo, estará ya el tiempo lleno atendiendo a otras personas. Así que si alguien te agarra por la mano y dice, dime cómo puedo ser salvo, pues contéstale tú, tienes que saberlo.
Muy bien. Así que por eso te estoy diciendo, Cristo te está llamando y tú te enfocas, te piensas a qué te está llamando y te preparas. El resto lo va a hacer el Señor. Si no conoces 3 versículos, 4 o 5 más versículos en la mente, ¿qué Dios puede usar de ti? Te sabes toda la tabla del fútbol, pero no te sabes los versículos. La tabla del fútbol no te va a servir nada para traer alma a la eternidad. Sin embargo, los versículos y el Espíritu de Dios y el Espíritu de la palabra te van a permitir y te van a equipar a que puedas llevar las personas al Señor. Es importantísimo. Estamos leyendo Mateo 9 y vemos que Cristo tenía una misión de parte de Dios, tenía que cumplir, tenía que predicar. Cristo no solamente se paseaba con sus 12 discípulos, pero iba por delante y había que estar haciendo la obra. Después me llama la palabra compasión. ¿Qué significa compasión? Cristo tuvo compasión. Todos aquí tenemos la capacidad de tener compasión. La palabra pasión es de ahí que viene la pasión de Cristo, el sufrimiento. Y significa que tú sufres con la persona. Significa que tú entiendes por dónde está pasando. Que no la das de lado, no la ignoras. ¿Te acuerdas del buen samaritano? Pasó un levita, un pastor, pasó un sacerdote y estaba corriendo tanto que lo dejó en la cuneta. Dice, tú no puedo ayudarte, no tengo tiempo. Entonces pasó un samaritano y él tuvo compasión. Aunque eran enemigos en muchos sentidos de la vida, se paró porque había una necesidad grave, grande. Sufrir ver la necesidad, ver el problema, pararse y permitirnos a entender lo que está pasando la persona. Hoy en día tú y yo que hemos salido del mundo, podemos entender los que sufren en esta ciudad. Personas que sufren depresiones, hay personas que sufren soledad, ansiedad, personas que no tienen visión, no tienen esperanza ninguna de futuro. Entonces Jesús tuvo esa compasión y es el amor de Dios que es sensible a las necesidades de los demás. El Señor obviamente nos llama a tener esa compasión. No podemos tener un corazón cerrado hacia el prójimo, un corazón insensible. Esto no es el corazón de Dios. Cristo vio el problema, vio la necesidad, lo entendía lo que significaba, lo dice aquí, ser desamparado o ser disperso. Él entendía el problema de la soledad. Él entendía también el problema de que estaban separados de Dios y no tenían la verdadera vida dentro de ellos. Así que eso va a ser una de las cosas que Dios va a seguir obrando en nosotros. Y cuando sientas compasión por una necesidad, llévala en oración a Dios. Empieza por eso. Y diga, Señor, me has tocado el corazón con esa necesidad. Puedes tener compasión para los ancianos, puedes tener compasión para los niños, puedes tener compasión para las mujeres maltratadas, puedes tener compasión por los drogadictos, más específicamente, ¿no?
Dios puede tocar tu corazón y en un momento dado de tu vida, de tu andadura con el Señor, Él te va a tocar y va a ponerte una carga de ese tipo, donde Él básicamente comparte lo que Él siente sobre un tema y te lo comparte contigo. Y tú sientes un poquito del corazón de Dios para esa clase de personas. Entonces ahí nos presentamos a Dios y dice, Señor, pues, ¿cómo puedo yo ser útil en tus manos para suplir la necesidad? Recuerdo a Marion, la hermana misionera que tenemos en Paraguay. Durante años tenía una carga por Paraguay que no se le iba. Durante 6 años, una inglesa chiquitina así, rubita, delgadita, y se había convertido en este banco. Y después de unos años, ya tenía, 6 o 7 años en el Señor, le empezó a cargar el corazón con ese país. Entonces empezó a mirar en el mapa dónde estaba. Paraguay, ¿dónde está? Empezó así, ¿no? Y empezó a leer, a estudiar, a preguntar, a orar. Y 6 años más tarde no se le iba, no se les quitaba la carga, que Daniel del Vecchio dijo, pues vamos a Paraguay. No tenemos nada ahí, pero vamos ahí. Él llamó a algunos contactos que tenía de Estados Unidos y fuimos ahí a ver qué es lo que había. Y pudimos dejarla en una familia pastoral y hace ya casi 20 años que está sirviendo el Señor en Paraguay. Todo eso nació con una carga que tenía en el corazón. Así que no trates a la ligera una carga espiritual, un peso que puedas sentir que corresponde a una necesidad humana. ¿Qué pasó con Cristo aquí? Dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Pues parándome en estas 2 palabras, desamparadas, yo lo veo como abandonado por los demás. La soledad es una enfermedad grave hoy en día. Muchas personas se sienten solas. ¿Tú has visto cuántos animales de compañía hay? ¿Por qué hay animales de compañía? Yo no tengo nada contra los animales de compañía, pero ¿por qué hay? Porque suplen una necesidad que la persona tiene que no está siendo suplida de otra manera. Entonces, desamparada a mí me llama la atención como personas que han sido dejados de lado. No cumplían el requisito, no eran según el patrón, eran un poquito diferentes. Y entonces no se han relacionado en un círculo de amigos, después tampoco en la familia han terminado encajando, la propia familia lo han un poquito apartado. Y el Señor siente eso. Y veía a las personas desamparadas, sin apoyo, sin amparo. Después dispersas, pues dispersas ya lo veo más bien que yo estoy solo porque quiero estar solo. No que los demás me hayan dejado, pero yo no quiero de los demás porque he decidido encerrarme en mí mismo. He querido eso, que cada uno lleve su propio problema, no quiero saber nada y quiero vivir esa vida independiente. Y entonces pues están dispersos cada uno, pero claro, están perdidos, están solo yendo donde les parece, ahí dispersos. Y el Señor pues podía sentir también esa gran carencia en el corazón y le dio compasión. Y con los ejemplos que te daba antes, pues Dios puede tocar tu corazón de una manera o de otra. Repito, puede ser con los ancianos, puede ser con los niños, puede ser con ciertas categorías o problemáticas que hay en este mundo. No falta problemáticas. Y él la veía como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué significa esto? Que no había nadie que las cuide o que las guíe.
o desamparados por la gente, o dispersas por sus propias decisiones, pero no había nadie que se preocupara. Y está hablando el Señor a la iglesia. No había nadie que se preocupara. Entonces es cuando Jesús dice, la mies es mucha, la necesidad es grande y los obreros pocos. Y esta tarde, pues somos pocos comparado a lo que somos, puede ser el domingo. Claro, nuestra naturaleza humana no quiere comprometerse con los problemas de otros. Muchas veces tenemos mucho con nosotros mismos y es verdad que necesitamos primero ser sanados, porque mientras uno no puede con uno mismo, pues difícilmente va a poder cuidar de otro. Pero por eso todo empieza pues por uno mismo. El Señor nos salva a uno, nos sana a uno, nos liberta a uno. Y en ese proceso llegamos a un momento donde ya tenemos espacio para otras personas. Ya no estamos pensando en uno mismo todo el día, que somos el centro del mundo. Es parte de nuestra enfermedad, de nuestra necesidad. Es parte, ¿no? Y así venimos al Señor, y así nos ama el Señor, y así nos recibe. Pero después nos permite avanzar. Y a medida que nos va sanando, pues se van zanjando los temas. Ya no tenemos la mente ocupada por ese dolor o ese otro dolor, porque esas heridas están sanadas. Amén, ¿no? Y entonces ya hay sitio, otra vez hay un poco de hueco que podemos dedicarlo, pues a lo mejor a alguien que lo está pasando peor que nosotros. Le podemos enseñar el mismo camino por el cual hemos recorrido. Y dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la multiforme gracia de Dios, habrá muchas maneras que las necesidades de esta persona podrán ser suplidas. Que si en un culto de oración, que si en un domingo, que si en una reunión de damas, que si en una reunión tal, que si en una oración de 2 en 2. Los obreros son pocos. Los obreros que quieren enfrentarse al desamparo de las personas, que quieren enfrentarse a la soledad, que quieren enfrentarse a las necesidades del otro. Los obreros son pocos. Entendemos que Dios necesita obreros, porque si no, no nos hubiera dicho, rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si Dios lo iba a hacer todo automáticamente de milagro, pues te hubiera salvado y te hubiera llevado con Él al cielo. Ya no te necesito, vente ya conmigo. No te necesito en la tierra, te quiero en el cielo. Pero no es así. Él dice, rogad al Señor de la mies. Dios está comprometido en un trabajo en común. Somos colaboradores juntamente con Dios, Pablo dice. Y entonces escuchamos lo que Dios quiere y decimos, Señor, hágase tu voluntad. Y nosotros estamos dispuestos a poner nuestra agenda y nuestra voluntad de un lado para decir, Señor, úsame a mí. Envíame a mí, o como decía ayer el predicador. Gracias por salvarme, Señor, pero envíale, heme aquí, envíale a Él. Heme aquí, bendíceme, pero envíale a Él. Que otro vaya. Yo me quiero desentender, no me quiero ensuciar las manos. Envíale a Él. Sin embargo, Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué vamos a hacer con esta oración? Mañana tenemos ayuno y oración.
Yo creo que Dios nos pide de formarnos y de prepararnos. Yo creo que Dios me pide y al resto del liderazgo de seguir levantando obreros. Algunos podrán con 10, otros podrán con 50, otros podrán con 100. Pero tenemos que levantar obreros para que cuando las almas estén al final de su camino, puedan encontrar personas preparadas para encaminarlas. No tenían pastor. Así que había varias necesidades. Por un lado estaban desamparadas, por un lado estaban dispersas, por un lado estaban sufriendo por su falta, o su pecado, o el pecado de otros, que así está el mundo. O sufre por el pecado de otros o por su propio pecado, o las dos cosas juntas. Pero no tenían pastor. No tenían alguien que cuidara, alguien que cargara la oveja perniquebrada. Dice, vente conmigo, ya yo sé dónde te vamos a sanar. Y hoy estamos hablando de esto. No estamos hablando del término pastor en el tanto término ministerial. Estamos hablando en el corazón de aquel que se preocupa, el corazón del buen samaritano, el pastor, la compasión. La compasión que Dios pone en nuestros corazones para pastorear estos ancianos, estos jóvenes, esos drogadictos, esas personas que han sido así o así. Todas víctimas del diablo. Todas víctimas del ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y ahí entras tú y yo, como una mano de Dios, como una boca del Señor, como un abrazo de Dios. Pero eso lo das tú. Rogad pues al Señor de la mies. Te quiero dar un secreto aquí. Cuando Dios dice, ruégame por eso, te quiere contestar que sí. A veces hacemos oraciones a Dios y no sabemos si Dios nos va a contestar o cómo nos va a contestar. Pero cuando es Dios que te pone la carga, el secreto es que Dios va a contestar. Dios quiere contestar. Amén. Así que cuando dice rogad pues al Señor de la mies, Dios va a contestar. Y puede que conteste enviándote a ti. Seguro, si tú estás dispuesto. Si dejas de decir envíale al otro, mira, hasta propio Moisés, cuando Dios le hablaba de enviarle, dice, envía a quien tú veas que pueda enviar. Pero como que olvídate de mí, que ya no existo. Y uno como Jonás se esconde ahí en el barco para España. Seguro que Dios no me ha visto. Seguro que me sigue buscando por ahí, pero yo estoy por aquí. No, vea. Dios envió el gran pez en el mar Mediterráneo, el barco, la tempestad. Y cuando todos los navegantes se preguntaban, ¿dónde está el pecador en medio nuestro? Dijo, yo soy. Yo soy. Esa tempestad es porque yo estoy desobedeciendo a Dios. Así que tiradme por la borda. Lo tiraron por la borda. Dios tenía el gran pez preparado. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre. ¿Cómo tenía que ser esta experiencia? Todo porque salió por el otro lado. Salió por la puerta trasera. En vez de ir a Nínive
a preguntarle, ¿qué pasó con Nínive? Mira, una ciudad de Siria, de Asiria. Una ciudad que en un momento dado no era de Israel, no era del pueblo que Dios amaba. En un momento dado, ¿no? Pero dice que Dios tuvo mucha compasión. 130,000 almas le dijo Dios a Jonás, que no saben ni su diestra ni su siniestra. No hay pastor ahí, no saben cómo andar. Y al final Jonás fue. Y fíjate lo que Dios hizo, es que la ciudad se convirtió. Y Jesús tomó ejemplo, dice, mayor va a ser el juicio de otras ciudades que no quisieron saber nada. Pero mira Nínive, se arrepintieron y serán vuestros jueces a los que no se arrepientan. Romanos 12, mi hermano, tú conoces el versículo. Quiero que Dios toque nuestros corazones esta tarde y que podamos hacer una reflexión también intelectual de que si queremos servir a Dios o no. Una reflexión de que si entendemos que Dios está esperando que yo me ponga en la lista de los obreros. Así que cuando voy a orar, rogar al Señor de la mies que envíe obreros, por favor, haga la oración. Si de momento no quieres implicarte en la obra de Dios, aún así haga la oración. Señor, envíe a otros. Ora, y que Dios toque tu corazón. Mira, tengo unas sonrisas aquí. Veo una sonrisa, dice, tú ora al Señor, ¿vale? Aunque no estés dispuesto de ir a predicar tú. Ora. Y ya verá cómo Dios toca tu corazón. Ya está. Pero ora. No sea como Jonás, porque la experiencia del gran P. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros diezmos, vuestras ofrendas, vuestros cuerpos. Pero Dios, yo solamente tengo un cuerpo, no me puedo dividir. Y mi cuerpo lo quiero para mí. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en un sacrificio santo, es decir, un cuerpo apartado para Dios. Y eso es agradable a Dios. Eso es agradable a Dios. Y es vuestro culto racional. Es lo que la razón pide que hagamos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra forma de pensar, para que podáis entender, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable para ti y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El domingo hace 10 días dije, no te compares con nadie. Tú te puedes ver menos, tú te puedes ver más, tú eres único. Y tú puedes alcanzar y hacer obras que tu hermano o tu hermana no podrán hacer. Así que entrégate tú como tú eres en las manos de Dios y permita que Dios te use a ti, en la naturalidad de como tú eres. No te compares.
Tú no tienes que ser semejante a ningún modelo que tenemos aquí. Tu modelo es Cristo. Mi modelo es Cristo. Y lo vas a expresar con tu tono, con tu forma, la multiforme gracia de Dios. Si eres creado, si tú estás aquí, es que Dios ha puesto dentro de ti unas características únicas, una mezcla de paleta de colores único. Gracias a Dios por tu vida. Y yo como pastor quiero que brote y se exprese todo el abanico de las cosas de Dios. Yo no voy y no quiero aplastar o apagar a alguien que quiere servir al Señor porque no lo va a hacer con los colores o los tonos que pudiera pensar. No, quiero tener la mente abierta y recibir todos los dones que Dios ha puesto en su iglesia. Todos y cada uno tienen su lugar. Y eso es muy importante. Cristo se entregó por nosotros y nos dice de presentar nuestros cuerpos. Así que yo te pido de hacer una reflexión profunda, tú y los que estamos en toda la iglesia. Cristo te está llamando. ¿Cuánto le vas a dar de ti mismo? ¿Que estás todavía pensando que necesitas ser sanado? Díselo. Señor, cuando esté sano, cuando deje de pensar en mí mismo todo el día, yo también quiero servirte. Ayúdame. Todavía me duele tanto esto, me duele esto, lo otro no está arreglado, lo otro no está arreglado. No hay problema, hay tiempo para eso. Hay oportunidad para eso. Dios te quiere sanar. Pero ya que Dios te ha sanado y Dios ha hecho muchas cosas en ti y tú ya ves que hay posibilidad de dar tiempo a Dios, por favor, prepárate. Por favor, si quieres, te lo digo como Pablo, por las misericordias de Dios, te ruego, presentes tu cuerpo. Cuando estés preparado y tengas la mente, ponte a los fundamentos. Nuestro amado Fabián no podía seguir con la carga de la organización de los fundamentos y tenemos a nuestra hermana Bri que va a retomar esto. Tú quieres hacer una clase de fundamentos, no estás en ninguna de ellas. Habla con Bri y dice, apúntame y tú me apuntas con el próximo grupo. Y se van a ir haciendo grupos cada 2 por 3. Y la idea de hincar codo 40 semanas con 22 exámenes. Aleluya. Y cuando hayas terminado esto, no solamente te vamos a dar un certificado de estudio, pero vas a ser capaz, con otro y con el libro en la mano, a ayudar a otra persona. Y así vamos a experimentar la ley de la multiplicación. Porque hoy tenemos un grupo de 10 jóvenes y si Dios permite, pues tendremos 100 jóvenes. 10 por 10. Aleluya. Después, 100 por 10. Ya pasamos a 1000. Amén. Por favor. Yo le estaré pidiendo a Bri para que me diga cuándo ya tenemos 1000 obreros preparados. Todavía, ya tenemos unos cuantos, ¿no, Ramón? Unos cuantos ya han hecho esto. Vamos a poner todo al día. Como he dicho, el hermano con todo su trabajo, su familia, pues no ha podido estar muy encima, pero confío que Bri lo va a poner al día. Vamos a saber exactamente, vamos a entregar los certificados. Hay personas como Estela todavía que no han recibido su certificado. Hay muchos que no lo tienen, entonces vamos a entregar los certificados, vamos a tener la lista y ya vamos a seguir. Yo estoy con los jóvenes, un grupo de 10. Casia está empezando este domingo con otro grupo de sábado, gloria a Dios. 4 de la tarde, ¿un grupo de cuánto?
Y hay un buen grupo también, ¿eh? 10, mira. Y en el pueblo están en la última clase de otro grupo, apunta. ¿Y cuántos sois? Amén. Pues sea lo que sea. Desde uno, lo que sea. Gloria a Dios. Y todo esto, pues, claro, no se trata solamente de estudiar. Presenta vuestros cuerpos, presenta tu corazón. Eres un siervo de Dios y Dios te quiere usar. Ayer nos decía el hermano que Dios nos va a usar de maneras impensables, inimaginables. Yo lo creo, porque es lo que Dios nos viene hablando desde antes. Y lo que ha dicho ayer era confirmar lo que creemos. Dios va a hacer cosas, él citaba el mismo versículo que yo, que ojo no ha visto y que no ha subido a corazón de hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y al final del culto hubo una profecía. Acuérdate de Moisés. Moisés no tenía una vara y un bastón. ¿Y qué hacía con el bastón? Pues sus labores naturales, pastorear las ovejas de su suegro y probablemente apoyarse en el bastón. Y ese mismo bastón, muy natural, muy sencillote, Dios le dijo que lo usara para transformarlo en una víbora. Después de recogerlo, se transformaba otra vez en bastón. Después, con el mismo bastón, dijo, toca el agua. Se abrió el Mar Rojo y pasó 2 millones de personas por el Mar Rojo. Pero después, con el mismo bastón, cada vez cosa impensable, dale a la roca. Y en medio del desierto, la roca echó agua para 2 millones de personas. Dios va a usar de tu mano cosas muy naturales y de una manera impensable, inimaginable. ¿Quién iba a decir que con un bastón voy a abrir un mar? ¿Quién iba a decir que con un bastón voy a hacer sacar agua? Tú ves, era según la necesidad. En el momento del Mar Rojo era la necesidad. Era o se abría el mar, o nos anegamos, o nos mataban los egipcios. Y en el desierto era la sed que todo el mundo, y los animales. ¿Tú te imaginas los animales gritando? Vamos, gritando, el ruido que hacen. Toda la noche. Mujer, dile al asno que se calle. No, cariño, es que tiene sed. Y ahí un bastón abrió agua en el desierto. ¿Cuál es el bastón de tu mano? Prepárate. Lo que hoy para ti es una cosa inútil, vamos, de poca utilidad, muy natural, muy sencilla, sabe Dios lo que hará con nosotros. Yo no me escapo a algún paraíso terrestre. Quiero ver la gloria de Dios en España. Algunos a veces me dicen, ¿y tú qué haces aquí en España? Si en Suiza se está mucho mejor, o en Paraguay. Pues Dios me trajo aquí, no lo sabía, me salvó aquí, no lo pensé, me puso aquí y quiero ver la gloria de Dios. En esta tierra imposible, para Dios no hay nada imposible. Aleluya, oremos. Dios, te damos gracias por tu pueblo que ha sido tan atento y tan receptivo esta tarde, Señor. Queremos que tus palabras obren en nosotros. Y te ruego que cada uno, Señor, se pueda dedicar, pueda ordenar su agenda y su corazón diciendo, Dios, te quiero servir.
Ayúdame y prepárame, Señor. Yo no sé cómo me usarás, no sé con qué bastón harás los milagros a través de mí, Señor, pero heme aquí, haga conmigo conforme a tu buena voluntad. Ayúdame a dejar de pensar como un hombre o una mujer que mira las cosas naturalmente. Ayúdame a pensar que tú estás en control y que tú harás cosas que más allá de lo que puedo pedir e imaginar. Señor, gracias por esta tarde. Bendice a cada uno, Señor, y haz tu obra. Señor, llámanos a cada uno mañana para estar rogando al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga y te fortalezca. En majestad.